alegría saber de Oye, ti. me dieron el alta. Desde ahora, mira. Mi hijo me está esperando. Anoche te vi en el noticiero. Yo estoy bien. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, la radiografía de ¿Qué es del consultorio? ¿Cómo se siente? Vale, muchísimas gracias. Buena resolución. Tengo datos y el lunes lo voy a ir a revisar. Abu, ¿cómo tú estás? Vamos a ir bien, mi Dale, vida. hermano, te paso la foto por WhatsApp. Todo por aquí está normal y bien, ¿oíste? Bien, estoy para lo que haga falta. Ay, qué lindo, madre mía. Y ahora te de llamo mi cuando alma. haciendo ejercicio. Porfa, quédate en la casa. Qué bueno leerte. Escribe siempre. Esperar que todo pase y pase bien. Cuídate. La celeridad con que avanzan los equipos y soluciones informáticas y de comunicaciones marcan el desarrollo de las sociedades contemporáneas. Su uso se percibe como algo natural e imprescindible en nuestras vidas para informarnos, trabajar, comunicarnos, aprender y entretenernos. Sin embargo, a pesar del empleo extensivo de estas nuevas tecnologías, el acceso a sus beneficios es desigual. ¿Cómo se inserta Cuba en este escenario tan competitivo y veloz? Compartan nuestro enlace porque hoy desde el Centro de Prensa Internacional en La Habana abrimos ventanas informativas al desarrollo y empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Cuba. La informatización de la sociedad ha sido definida como un elemento esencial para el desarrollo en Cuba. Su amplio potencial muestra crecimiento en los últimos años, aunque insuficiente aún para responder a las necesidades del país. Su impacto es notable en la industria y el comercio, de ahí los objetivos recientemente definidos para esta área. Atraer nuevas fuentes de divisas al país, diversificar e incrementar las exportaciones, aumentar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el uso del comercio electrónico y garantizar la seguridad en la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el proceso de informatización. Pero, ¿cuánto avanza la informatización de la sociedad cubana? Desde la redacción multimedia de Cubavisión Internacional compartimos este informe que muestra cómo se extiende el uso de Internet como plataforma para elevar la calidad de vida de la población. 7 millones de cubanos acceden hoy a Internet. De ellos, 4.2 lo hacen por datos móviles, cifra que exigen procesos más rápidos en cuanto a infraestructura, servicios y mejor aprovechamiento de la red. Cerca de 1.3 millones de usuarios trabajan con tecnología de cuarta generación de telefonía celular, es decir, 4G LTE. Ampliar ese servicio es uno de los mayores desafíos de Cuba para el año próximo, según han explicado autoridades de la isla. El 2020, año de la pandemia de la COVID-19, aceleró exponencialmente el uso de la navegación en Internet en el país, por lo cual muchas actividades que antes eran presenciales pasaron a la red de redes. Este contexto dio un giro de 180 grados hacia las tecnologías digitales en cuanto a actividades como espectáculos deportivos, culturales, curso escolar, conferencias de prensa y hasta una nueva variante para detectar nuevos casos de coronavirus. Por ejemplo, surgió el pesquisador virtual desarrollado por la Universidad de Ciencias Informáticas UCI, junto con los Ministerios de Salud Pública y de Comunicaciones. Se trata de una plataforma en la cual cualquier persona mayor de 18 años realiza una encuesta epidemiológica de acceso gratuito, cuyos resultados pasan al área de salud correspondiente. Otra aplicación digital fue Mi Clase TV, diseñada para los estudiantes de todas las enseñanzas, que permite la descarga libre de costo y visualización offline de las teleclases emitidas por la televisión nacional. Entre las proyecciones para el año 2021 está extender la infraestructura y seguridad de los sistemas de telecomunicaciones para las aplicaciones de pago en línea, transfer móvil y en zona. Estadísticas refieren que por transfer móvil se realizan más de 10 millones de operaciones y más de 2 gestiones de pagos o transferencias por segundo todos los meses. También entre las proyecciones para el nuevo año se incluye alcanzar mayor cobertura de información de servicios públicos como los registros de estado civil, identidad, migración y demás trámites gubernamentales que realiza la población. La Internet en Cuba se afianza como un medio para contribuir a la educación, a la superación profesional y personal, así como para elevar la calidad de vida de las personas. Recientemente, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, ante ejecutivos del Ministerio de Comunicaciones, llamaba a fortalecer el papel rector de esta institución. Además, ponía énfasis en los procesos e insistía a mirar con ojos renovados las potencialidades de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Y para ampliarnos estas ideas, ya nos acompaña en Enlace Cuba Miguel Gutiérrez Rodríguez, director general de Informática del Ministerio de Comunicaciones. Bienvenido a Enlace Cuba. Muchas gracias.
Miguel, la asimilación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Cuba es una necesidad, pero sin lugar a dudas también un desafío. ¿Qué acciones gubernamentales amparan este propósito? Bueno, lo primero sería dejar claro que en Cuba está aprobada una política de informatización de la sociedad que dentro de sus líneas principales están precisamente estas cuestiones a las que estás haciendo referencia. En primer lugar, los temas de infraestructura, porque son habilitantes para ese proceso. En segundo lugar, los temas de contenido y, por supuesto, como un elemento transversal, las cuestiones de la ciberseguridad. Sí son un desafío. ¿Por qué son un desafío? Porque sencillamente hay que crear las condiciones objetivas y subjetivas para que ese proceso avance. En ese sentido, nosotros, ¿cuáles serían las cuestiones principales en las que estamos impactando? A nivel de proceso, quiero decir. Primero, generar la cultura en la población para que comprenda en su justa medida cuáles son los objetivos a alcanzar en términos de informatización. O sea, cuáles serían las cuestiones que percibirían o percibiríamos como población cuando un proceso está informatizado y, por supuesto, tiene una dinámica diferente. En segundo lugar, tiene que ver con la creación de elementos de infraestructura de telecomunicaciones. Estos elementos de telecomunicaciones te permiten o nos permiten generar plataformas, contenidos, cuestiones que sí te impulsan el proceso de informatización. Y como un elemento no menos importante y por supuesto que constituye un desafío, es la generación de los contenidos que se van a utilizar sobre estas tecnologías de las que estamos hablando. Esas son las cuestiones medulares sobre las que consideramos que impacta la política de informatización de la sociedad. Un vínculo directo entre gobierno e informatización lo vemos a través de los propios portales gubernamentales en las provincias. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Un portal gubernamental es algo que representa la entidad, sea de gobierno o sea empresarial, incluso educacional también, en el ámbito del ciberespacio. Estos portales de gobierno responden dentro de la política a una línea de trabajo que es específicamente la del gobierno electrónico. En ese sentido, yo debo decir que en Cuba hoy todos sus municipios y las provincias tienen un portal gubernamental publicado en Internet, pero asimismo los órganos y organismos de la Administración Central del Estado. Estos portales de gobierno constituyen, en nuestra opinión, el elemento principal para movilizar la administración pública y dinamizar todos los procesos económicos, políticos y sociales en el país. Ya usted mencionaba la importancia de la generación de contenidos y quería que nos explicara por qué en el caso cubano es tan importante priorizar la generación de contenidos propios. Mira, el contexto de Cuba, por supuesto, es diferente porque nosotros, desde el punto de vista práctico, tenemos como espadas de Damocles que penden sobre todo el desarrollo integral de nuestro país. Estamos hablando del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, estamos hablando de cuestiones que nos minimizan desde el punto de vista práctico para acceder a nuevas tecnologías. Y nosotros en ese contexto, pues como es una práctica ya internacional, porque hay que decir que los países se están dando cuenta de este asunto, debemos aspirar a que nuestras plataformas tengan soberanía, a que nuestros elementos se accedan con nuestra cubanía y con nuestros códigos comunicacionales. Eso es muy importante porque el cubano es diferente y eso nosotros tenemos que ensalzarlo en todos los ámbitos de la vida del país. ¿Cuál es una cuestión que sí debemos abordar en el tema de los contenidos? No se nos puede ir del foco de la atención los temas de la privacidad de los datos. En las tecnologías estos temas son muy importantes porque las personas accedemos a plataformas, accedemos generalmente a aplicaciones que requieren de datos nuestros para la identificación, incluso para la autorización o asignación de servicios, que es muy importante tener el control, la persona, sobre esto o lo que ocurre con estos datos una vez que usted sencillamente avanzó en la utilización de una de estas plataformas. Nosotros deberíamos poder controlar, no en el sentido de controlar, de saber lo que pasa, sino de tomar decisiones sobre cuáles serían las aplicaciones, y no hablo a nivel de gobierno solamente, hablo a nivel de la propia población, el propio usuario debería poder tomar la decisión de cuál es la plataforma que va a utilizar y si es nacional, pues mejor, porque además es más interoperable con el resto de las cuestiones que se promueven en el país desde el punto de vista de gobierno y de comercio electrónico. No es muy sencillo
utilizar una plataforma, digamos, extranjera para, digamos, desarrollar un trámite y que después se vincule o interopere en niveles técnicos con nuestras plataformas. Por esta razón y otras, nosotros consideramos que es sumamente importante el tema de la generación de contenidos propios. En este sentido, yo creo que ya es bastante evidente dentro de la sociedad cubana la presencia de este proceso de informatización y ya usted lo mencionaba también de las propias plataformas cubanas. Pero, ¿cómo se potencia? Quisiera que nos explicara un poquito más desde las entidades e instituciones cubanas la creación de nuestras propias plataformas. A ver, como la informatización tiene esa característica que nos cala a todos, porque al final toca prácticamente todos los elementos de la vida nuestra, pues sencillamente es imprescindible que se desarrolle en el país algo que se llama la industria cubana de aplicaciones informáticas. La industria cubana de aplicaciones informáticas, mira, la componen entidades estatales, empresariales, las propias formas de gestión no estatal e incluso aquellas personas que desarrollan bajo, digamos, un estándar y que pueden contribuir a que estos temas avancen. Hay un elemento interesante en esto y que aporta seguridad a nuestros procesos, que tiene que ver con el antivirus nacional. Por ejemplo, Cuba tiene su antivirus, que por supuesto es un reto ponerlo en funcionamiento en prácticamente todos nuestros procesos, porque un antivirus es algo vivo y tiene que tener una cosa que se llama evolución tecnológica hacia etapas cualitativamente superiores. El nuestro no escapa a eso. Nosotros tenemos una proyección que se está trabajando en este momento, en particular por la empresa Segurmática, que tiene el mismo nombre, el producto de antivirus que te hablo, y que se llama Suite de Seguridad, que va a tener otros elementos que protegen allí donde hace falta, que es en el usuario final, que es el punto más débil realmente de esta cadena. Ahí se va a implementar este antivirus. Una solución antivirus, además de costosa en su mantenimiento, tiene licencias que hay que pagar y no es barato realmente. Y la nuestra pues es asequible y hoy está montada incluso en los canales electrónicos de pago que nosotros tenemos disponibles para la población. Ahora le propongo hacer una pausa en nuestro intercambio para ampliar esta interrogante. En abril de 2020 fue noticia en Cuba la creación en la Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, de una aplicación multiplataforma para captar información del estado de salud de la población, como complemento al proceso de pesquisa activa del sistema de salud, en el marco, por supuesto, del enfrentamiento epidemiológico a la COVID-19. En febrero de 2021 conocimos de una solución informática para acceder más rápidamente a los resultados de PCR. Ampliamos esta información. A partir del 15 de febrero comenzará a implementarse en La Habana un sistema de monitoreo epidemiológico desarrollado por la empresa Datis para socializar los resultados de las pruebas PCR en un tiempo lo más reducido posible. El único requisito es ofrecer al momento de la toma de muestra su número de teléfono, celular o dirección de correo electrónico, a los cuales serán notificados a través del servicio de mensajería rápida de Cubacel o por la vía digital, agregó el jefe del área de inteligencia y negocios de Datis, Eliseo Corona Castellanos. Asimismo, se dará a conocer a la población un número telefónico habilitado para informar el estado del PCR y sus resultados. Otra de las novedades es que próximamente estará disponible una aplicación para dispositivos móviles con la cual será posible consultar el estado del PCR con total autonomía de las autoridades de salud. Este sistema organiza los procesos de trabajo y evita el uso de documentos en formato Excel para agilizar así la obtención de los resultados y el manejo estadístico de cada prueba. Ayudará además a perfeccionar el manejo de las capacidades hospitalarias y en centros de aislamiento, pues se podrá disponer de las camas en cuanto se sepa el resultado de los exámenes confirmativos o evolutivos. Eso será posible porque toda la red de salud pública tendrá acceso a la plataforma, desde los laboratorios, la atención primaria de salud e instituciones de atención a pacientes con información en tiempo sobre la cantidad de PCR realizados en total y por municipios, así como sus resultados. Cuba sigue inmersa en la batalla de enfrentamiento a la COVID-19 y cada día aumentan los esfuerzos por proteger a la población y tener la mayor cantidad de condiciones y recursos para ello. Desde inicios de marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros casos de COVID-19, la mayor de las Antillas ha ampliado el número de laboratorios de biología molecular, que ahora cuenta con una sólida red de instalaciones de alto nivel científico para el diagnóstico del SARS-CoV-2. Hoy suman 21 estas instalaciones a lo largo del archipiélago. Sin dudas, una muestra del ingenio y la voluntad
de integrar necesidades puntuales de la sociedad en procesos automatizados que agilizan el curso de la información. Pero miremos ahora a lo que constituye un obstáculo al desarrollo. Hablamos del bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, sin dudas el principal impedimento para un mejor flujo de información y un más amplio acceso a Internet y a las tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de los cubanos. Así lo muestran los datos que cada año sistematiza Cuba en el informe que cuantifica los daños y perjuicios económicos ocasionados por el bloqueo. Esta política unilateral dificulta y encarece la conectividad en el país, condiciona el acceso a las plataformas y tecnologías y utiliza el ciberespacio para intentar subvertir el sistema político y jurídico cubano. Durante el periodo de abril de 2019 a marzo de 2020, se estiman en $64.274.042 en este sector. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, S.A. ETEXA, es la entidad con mayores afectaciones. Registra aproximadamente el 97% del monto total. ETEXA se ve impedida de realizar las interconexiones con los operadores internacionales directamente en el territorio estadounidense, donde se encuentran los principales nodos de interconexión. Por ello, ha de extender la red internacional con nodos en Reino Unido, Jamaica y Venezuela. Los gastos adicionales por esta condición superan los $10.637.200. Veamos otras manifestaciones de esta política de coerción e injerencia. La red social Twitter ha bloqueado cuentas oficiales de algunos de los principales medios informativos de la isla. Mesa Redonda, Cuba Debate, Granma, así como la del Ministerio de Comunicaciones y otros medios de prensa y periodistas cubanos. Recordemos un caso específico. El 11 de septiembre de 2019, mientras el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, informaba sobre las causas de la difícil situación energética que atravesaba el país, la red social Twitter bloqueó cuentas oficiales de medios informativos y periodistas, incluso la del propio Ministerio de Comunicaciones. Una acción que tuvo como objetivo fundamental evitar la difusión del mensaje del presidente en esta plataforma digital e impedir pronunciamientos y debates sobre el tema entre la comunidad digital. A las afectaciones del bloqueo en el sector de las comunicaciones en el contexto de la pandemia de la COVID-19 se suman las dificultades de representantes cubanos para participar en reuniones y otros eventos virtuales convocados por organismos del sistema de Naciones Unidas. Cuba tiene restringido el acceso a varias de las plataformas digitales que se utilizan para estos fines, como es el caso de Zoom y Microsoft Teams. Ante esta realidad, ¿qué estrategia sigue Cuba? Proyectos de inversión extranjera en el área de las telecomunicaciones e informática son promovidos en la cartera de oportunidades del país. Cubavisión Internacional amplía. Retomamos nuestro intercambio con Miguel Gutiérrez Rodríguez, director general de informática del Ministerio de Comunicaciones. Sin lugar a dudas, la COVID-19 y todo este contexto ha venido a funcionar como un reflector para las capacidades y también debilidades en cuanto a la informatización en Cuba. ¿Qué proyecciones hay en este sentido? La COVID-19, para nosotros, yo considero que además de ser un gran problema para todo el funcionamiento del país y sobre todo desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, es una oportunidad para los temas de las tecnologías de la información, en particular para fomentar todo lo que tiene que ver con los pagos en línea,
todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico en otro ámbito, o sea, desde el punto de vista más general, tiene que ver también y ayuda a organizar mejor el funcionamiento de la administración pública y las empresas. Es una oportunidad también para diseñar y modernizar mejor los procesos que hoy impactan tanto en la población como en los servicios. Desde el punto de vista de las tecnologías de la información y la comunicación, nosotros sí hemos identificado algunas debilidades. En particular, si nosotros hubiéramos desarrollado antes el comercio electrónico, habríamos facilitado mejor la vida de las personas. Nosotros, por ejemplo, el ámbito este que nos ha generado la COVID nos ha enseñado mucho todo lo que debemos hacer para prepararnos de cara a cuestiones o digamos que a escenarios similares en el futuro, aunque no necesariamente sea por cuestiones sanitarias, pero el propio bloqueo nosotros nos ha enseñado cómo solucionar nuestros problemas utilizando varias alternativas. Bueno, en este sentido nosotros también estamos aprendiendo y también estamos implementando un grupo de, digamos, soluciones y haciéndole una reingeniería a procesos de cara a que la informatización se constituya el eje principal para la dinamización de los servicios en la sociedad. Ahora mismo, reconoce, es algo que es público, que estamos implementando la tarea de ordenamiento, que es un proceso que toca prácticamente toda la vida de la sociedad y los ciudadanos, las instituciones, en fin. Hoy se mueven, se utilizan, digamos, denominaciones de los propios billetes que son muy altas. Y, pues bueno, es muy cómodo que tú portes en algún nivel de billetera electrónica, cosas así, puedas tenerlo y puedas pagar servicios. No solo estamos hablando de adquirir, digamos, el pan o adquirir algunas cuestiones ya que son, digamos, más prácticas, ¿no? Para comer, etcétera. Estamos hablando de los servicios básicos, estamos hablando de la electricidad, el gas, el agua. O sea, este tipo de cuestiones son de las primeras, las que están en el punto de mira para resolver de cara a la población con incentivo, con un grupo de cuestiones que lleven a las personas a utilizar este tipo de elementos. Ya casi para finalizar, hay un tema que transversaliza casi todos los procesos de la información y es la ciberseguridad. ¿Cómo se proyecta Cuba en este sentido? Para hablar de la ciberseguridad hay que primero expresar algunos temas conceptuales. Nosotros, para nuestro país, la ciberseguridad es un elemento de la seguridad nacional. Eso es muy importante tenerlo claro, porque la ciberseguridad no son solo las plataformas, la ciberseguridad no son solo las tecnologías de la información y la comunicación. La ciberseguridad es un proceso que es multidimensional. La ciberseguridad pasa por las propias plataformas que hemos hablado, pero pasa por lo jurídico, pasa por la propia percepción de riesgo y la responsabilidad individual de las personas para enfrentarse a una tecnología o a un servicio o a un producto determinado. O sea que es mucho más que la seguridad esta artefactual o de, digamos, un mecanismo en el que usted pone su usuario, su contraseña, es mucho más que eso. Ahora bien, en nuestro país, ¿por qué la ciberseguridad transversaliza en todo el proceso de informatización de la sociedad? Bueno, pues porque, en primer lugar, desde el punto de vista tecnológico, la ciberseguridad provee las condiciones razonables de seguridad a todas estas plataformas y a la preservación de la información que está asociada al uso de las mismas, las transacciones electrónicas, la privacidad de los datos personales. Una vez más, esto es muy importante, un tema que tiene alta relevancia, no solo en Cuba, sino a nivel internacional. La posibilidad que usted tiene de saber que su información está a buen recaudo, los temas bancarios, todo lo que tiene que ver con la telefonía móvil, el acceso a Internet, la seguridad de la infraestructura. O sea, todas estas son cuestiones que la ciberseguridad toca. En Cuba, ¿cuáles son las líneas principales en las que nosotros estamos trabajando? Y digo nosotros, pero no es solo el Ministerio de Comunicaciones, porque la ciberseguridad en Cuba es atendida por varios organismos, el nuestro, el Ministerio del Interior, en fin, las Fuerzas Armadas y otros, y también justicia con los temas normativos regulatorios, en fin, la propia Fiscalía. Nosotros, en las líneas principales que estamos trabajando es en crear cultura y percepción de riesgo, tanto en la población como en las instituciones estatales, en la gestión de sus servicios.
estamos trabajando en identificar e implementar procesos que faciliten el teletrabajo máxime en una circunstancia como la actual, que para los temas de las tecnologías realmente hay que hacer un zoom, hay que hacerle una mirada específica a cómo implementar este tipo de cuestiones sin que se comprometa ningún elemento de las cuestiones informativas o de los propios servicios o que le facilite la vía para la entrada de códigos malignos en las plataformas, que se secuestre información o que en definitiva se genere, que es lo más importante, la paralización de un servicio crítico para el funcionamiento de nuestra sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Solo nos resta agradecerle a nombre de todo el equipo haber compartido con nosotros en Enlace Cuba. Usted quédese con nosotros. Vamos a pausa y continuamos. El gobierno cubano también incentiva el intelecto y la creatividad en el campo de las tecnologías y las comunicaciones como un paso para futuros aportes a la economía del país. En el contexto de la COVID-19 también ha sido noticia el desarrollo de un primer prototipo de robot autónomo que sus creadores han llamado Palmiche Galeno Plus y que ha sido utilizado en las labores logísticas de un centro de aislamiento de La Habana para personas sospechosas de estar contagiadas con el coronavirus. Veamos cómo lo reporta la agencia de noticias china Xinhua. Un prototipo de robot autónomo en Cuba llamado Palmiche Galeno Plus es utilizado en las labores logísticas de un centro de aislamiento en las afueras de la ciudad capital de La Habana para personas sospechosas de estar contagiadas de COVID-19. El robot sin conductor ha sido desarrollado por profesores y estudiantes del Grupo de Robótica y Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, en colaboración con las facultades de Arquitectura y Automática. Un prototipo pensado en nuestras universidades y desarrollado en nuestras universidades vinculado con empresas del país. Estamos hablando de soberanía tecnológica, es decir, poder desarrollar estos vehículos en el país repercutiría en el desarrollo científico-tecnológico del mismo y en el avance de nuestra economía. Palmiche Galeno Plus recoge los alimentos en un contenedor metálico y los lleva hasta un cercano edificio, por el que han pasado más de 3.000 personas desde la apertura del centro de aislamiento dentro de la Universidad Tecnológica de La Habana hace 2 meses. Al llegar a su destino, el robot lanza una señal sonora y después que entrega la carga, regresa a la cocina a la espera de una nueva misión. La singular máquina recorre por sí sola apenas unos 50 metros en un trayecto de ida y vuelta que hace a unos 6 kilómetros por hora, aunque tiene capacidad de moverse hasta 60 kilómetros por hora con una carga de unos 500 kilogramos. Ha ayudado mucho a mantener las normas de conservación, protección y transporte de los alimentos. Además, ha sido muy humano para el personal de nosotros, incluso en condiciones de lluvia y demás. Él es el encargado de repartir todos los alimentos aquí y es una innovación que debe de ponerse como un prototipo, como algo ejemplo para estos centros de aislamiento e incluso para otras instituciones de salud. Desde el 2017 a la fecha, una veintena de miembros del Grupo de Robótica y Mecatrónica de esta universidad han desarrollado unos 25 proyectos de robótica y electrónica aplicada, siguiendo las normas del Grupo de Electrónica Industrial de Cuba. Palmiche Galeno Plus es el más conocido y exitoso de esos proyectos, que ha venido como anillo al dedo para ayudar al sistema cubano de salud en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Éxitos para este grupo de creadores. Con este informe finalizamos nuestra conexión a través de Cubovisión Internacional y desde el Centro de Prensa Internacional en La Habana. Seguimos activos en las redes sociales. Allí también puede encontrarnos.